El 17 de octubre de 1943, en los muelles de Filadelfia, un grupo de marineros miraba fijamente el agua, sus rostros pálidos, sus manos temblorosas. El USS Eldridge, un destructor de la Marina de los EEUU, había estado allí hace apenas unos minutos. Pero ahora no había nada, solo un silencio espeso, un olor a ozono quemado y un resplandor verdoso que se desvanecía lentamente en el aire. El objetivo secreto: corrían los años de la Segunda Guerra Mundial, y los científicos militares trabajaban en un proyecto ultrasecreto, el Proyecto Arcoíris. Su objetivo era volver invisible a los barcos estadounidenses frente al radar enemigo, pero no se trataba de un simple camuflaje. El doctor Franklin Reno, un físico teórico, había propuesto algo mucho más peligroso: doblar el espacio-tiempo usando campos electromagnéticos masivos. La teoría de Einstein sobre la unificación del campo sugería que, con suficiente energía, un objeto podía ser teletransportado, y el USS Eldridge sería el conejillo de Indias. La prueba maldita era una madrugada brumosa del 22 de julio de 1943, en el puerto naval de Filadelfia. El USS Eldridge, un destructor de clase Cannon, estaba atracado en el muelle, rodeado de científicos nerviosos y marineros que no tenían idea de lo que estaba por ocurrir. El inicio del terror: a las 03:14 am, los generadores de pulso electromagnético del barco fueron activados. Una corriente de energía oscura recorrió el casco, y de pronto, una niebla verdosa comenzó a formarse alrededor del buque, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. Los testigos en tierra vieron cómo el Eldridge perdía consistencia, como si estuviera hecho de humo. Los contornos se volvieron borrosos, y por un momento, el barco se convirtió en una silueta translúcida, como un fantasma flotando sobre el agua. Los primeros gritos. Dentro del barco, los marineros comenzaron a gritar. Algunos se desplomaron, vomitando violentamente, como si sus órganos estuvieran siendo retorcidos. Otros se agarraban la cabeza, gritando que escuchaban voces que no eran humanas, susurrándoles desde las paredes. Un marinero, Thomas Parker, corrió hacia la cubierta, solo para desintegrarse, parcialmente frente a sus compañeros. Su brazo derecho se volvió invisible, dejando al descubierto huesos y músculos que brillaban con un resplandor azulado antes de desmoronarse en cenizas. El peor de los pesadillas: la reaparición. Después de 4 minutos y 33 segundos, según los relojes que no se derritieron, el Eldridge volvió a materializarse, pero ya no era el mismo. 5 hombres fueron encontrados fusionados con las estructuras metálicas del barco. Uno de ellos, el maquinista James Mitchell, estaba empotrado en un mamparo desde la cintura hacia arriba, como si el acero se hubiera vuelto líquido y lo hubiera absorbido. Su rostro, aún consciente, estaba paralizado en un grito silencioso. 3. Marineros ardían en llamas frías y azules que no consumían sus cuerpos, solo los hacían retorcerse en agonía hasta que los médicos los sedaron y sus cuerpos se apagaron como velas, dejando solo cenizas negras. 6 tripulantes habían desaparecido por completo. Nunca se les volvió a ver. La Marina actuó rápido. Los heridos fueron llevados a una instalación secreta en Bethesda, donde se informó que habían muerto por exposición a radiación experimental. A las familias se les dijo que sus seres queridos habían caído en combate durante un ejercicio rutinario. Los pocos testigos que hablaron fueron silenciados con amenazas de corte marcial o, en algunos casos, con tratamientos psiquiátricos que los dejaron en estados catatónicos. Pero el doctor Albert Simmons, uno de los físicos del proyecto, escribió en su diario personal, antes de suicidarse en diciembre de 1943: no calculamos el efecto en la materia orgánica. El campo no solo dobló la luz, dobló el tiempo. Algunos de ellos no están muertos. Están atrapados entre los segundos, repitiendo su sufrimiento una y otra vez, y a veces se escuchan. El horror del 17 de octubre
El segundo experimento fue peor. Esta vez, el Eldridge no solo desapareció del radar, desapareció por completo. En el puerto, los oficiales vieron cómo el barco se distorsionaba, como si estuviera siendo visto a través de un espejo roto. Luego, un destello cegador y el vacío. Minutos después, un operador de radio en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia, reportó haber visto al Eldridge materializarse durante unos segundos antes de esfumarse otra vez. Cuando el Innocent Cieno barco reapareció en Filadelfia, el infierno se desató. Los sobrevivientes, o lo que quedaba de ellos, algunos marineros enloquecieron, riendo histéricamente antes de desplomarse muertos. Otros se desvanecieron en el aire días después, como si el tiempo los estuviera reclamando. 5 hombres fueron encontrados incrustados en las cubiertas, sus huesos y sangre mezclados con el acero. Unos pocos afirmaban haber visto el otro lado, un lugar de luces giratorias y figuras inhumanas. El más famoso fue Carlos Allende, un marinero que desertó y envió cartas al investigador Morris K. Jessup, describiendo cómo algunos tripulantes se congelaban en el tiempo, quedando atrapados en un estado de invisibilidad permanente, gritando sin sonido. ¿Qué pasó realmente? La Marina negó todo, pero los documentos filtrados décadas después confirmaron experimentos electromagnéticos en los años 40. ¿Lograron teletransportar el barco? ¿Abrieron un portal a otra dimensión? Algunos dicen que el Eldridge nunca volvió por completo, que algo se coló en nuestro mundo ese día y que, a veces, en los puertos abandonados, aún se escucha el eco de unos pasos y un susurro entre la niebla. No apaguen los generadores. Y aunque los archivos oficiales niegan su existencia, los ecos del USS Eldridge siguen viajando en la bruma del océano, como si el experimento nunca hubiera terminado. Algunos dicen que, en noches de tormenta, aún puede verse una silueta borrosa surgir entre los relámpagos y que un zumbido eléctrico llena el aire antes de desaparecer sin dejar rastro. ¿Fue un simple error de cálculo o una puerta que nunca debimos abrir? Si esta historia te dejó con la piel de gallina, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas revelaciones ocultas. Déjame tu comentario. ¿Crees que el experimento Filadelfia realmente sucedió? ¿Qué otras historias prohibidas te gustaría que investigáramos? Nos vemos en el próximo misterio.